Muy buenos días, yo soy Judith Tiral y hoy vamos a coger el vuelo más barato del mundo. Resulta que el otro día estaba aburrida y me metí en Skyscanner a ver qué encontraba, porque yo en Skyscanner me meto casi cada día, de verdad. Y es que además encuentras unos chollos. No es nada patrocinado, si no lo diría. Es una página web de vuelos baratos. Va a todas las páginas, mira qué precios tienen y te lo ordena de más barato a más caro. Y encontré vuelos a 9 euros y pensé, vámonos. Vale, a ver, estamos a 25 de noviembre, yo estaba editando el vídeo de los museos y de repente he pensado, ¿cuál será el vuelo más barato del mundo? Y he encontrado que los vuelos más baratos que existen ahora mismo son a unos 10 euros. Y hay vuelos a todas partes, tipo, hay vuelos a 10 euros a Francia, a Italia, habían unos súper baratos a Jordania también. Y entonces he pensado, ¿qué pasaría si compro uno de esos vuelos, viajo en uno de esos para ver cómo de malo es, pero además investigo por qué hay algunos que son tan baratos y otros que, yo que sé, al día siguiente son tan caros? Mierda, se ha caído la cámara. ¿Equipo de investigación o equipo de la mierda? El caso es que de todos esos sitios, habían sitios fuera de España, como os he mencionado, yo he decidido ir a Santander. En el próximo vídeo veréis por qué. Santander, 11 euros. ¿Veis? O sea, estas cosas me dejan loca. Ir con Ryanair, 11 euros. Ir con Iberia, 73. ¿Por qué? 10,99. No estoy segura de si ese vuelo me matará, pero... ¿Vuelo reservado? Me muero, me acabo de comprar un vuelo a 10 euros. Bueno, pues nada, a investigar. La cosa es que me he dado cuenta ahora de que ni siquiera me entra la maleta de mano, solo me entra un bolsito. Entonces, tengo que hacer que todo esto me quepa aquí. A ver, podría haber pagado la maleta de mano porque valía 11 euros. ¿Ah, que es Beyoncé ahora? Sí, la podría haber pagado. No, sí, tengo ese dinero en la cuenta, lo prometo. La podría haber pagado. Lo que pasa es que he pensado, entonces no sería el vuelo más barato del mundo. Bueno, en fin, nos ponemos manos a la obra a ver cómo hago para que me entre todo aquí. Es que no me va a caber nada, os lo juro. Claro, no es un pijama de verano, es un pijama gordito. Me ocupa la mitad de la maleta. ¡Estoy lista! Me voy una semana, así que lo que he hecho ha sido meterme varios suéteres para que parezca que cambio de ropa, pero solo llevo 2 pantalones. A ver, es lo que hago en mi día a día también. ¿No? Bueno, más o menos. No. Well. ¡Hola! Hola Judith TH. Bueno, ya estamos yendo al aeropuerto. ¿Qué? No, estoy hablando a la cámara. Friki. Bueno, ya he llegado al aeropuerto y ahora voy a ir a pasar el control este de las maletas y nada, a ver qué tal el vuelo. Este de aquí, Santander. El vuelo es barato, yo también lo soy, así que... A ver, primeras impresiones. El avión iba llenísimo. Pensé que por ser sábado tarde y no viernes estaría medio vacío, pero iba completamente lleno. Lo primero en lo que me fijé es que cuando estás sola te fijas más en los detalles. Y así fue como me di cuenta de que si hay un aterrizaje de emergencia te piden que te quites la dentadura. O sea, también te indican lo que tienes que hacer cuando aterrizas y la gente empieza a aplaudir. Mi asiento era estrecho y apenas tenía espacio para mover la mochila entre las piernas, o sea, olvídate de estirarlas. Tenía la típica bandeja desplegable para comer y poco más. Esta vez ni siquiera revistas para distraerme ni nada. En un momento estaba medio dormida y soñé que estaba viajando en un avión mejor, junto al actor aquel que hacía de novio de la pija en Aquí no hay quien viva, y donde la gente podía ponerse el aire acondicionado directamente en la cabeza para sentirse realmente fresca. Fui al lavabo a comprobarlo y, para mi sorpresa, estaba viajando en un Emirates. ¡Bejoya! Pero entonces me despertó la voz de megafonía de Ryanair vendiendo lotería, perfumes y revistas constantemente. Y así fue como me di cuenta de que era un padre cualquiera y de que a la señora se le había roto el aire acondicionado. Pues ha sido un vuelo súper bueno. No se ha movido nada el avión, no ha habido ni una turbulencia. Todo súper bien, la gente muy maja.
baja, no sé, he viajado súper cómoda. Pero si los aviones no son de menos calidad, ¿cómo había podido viajar tan barato? Para empezar la investigación le pedí por favor a mi amiga Anita, que seguramente ya la conozcáis todos. Anita es youtuber y es ex azafata, se llama Azul Místico en la plataforma y tiene unos vídeos viajando que te mueres de la risa. Ay, ni hao. Ni hao. Ni jiao shama minzi? Wo jing Liu. Wo jiao Ana. Ana. Le pedí que me dijese lo que supiese de los vuelos baratos y esto fue lo que me contestó. Hola Judy. Bueno, me invito aquí Judy para contaros un poco por qué las aerolíneas low cost son tan baratas, a veces casi sospechosamente baratas. Bueno, el principal motivo, y este seguramente todos hayáis dado cuenta, es que ofrecen muchísimo menos servicios. Cuando tú vuelas con una aerolínea de lujo, entre comillas, te dan de comer, te dan de beber, te dan equipaje gratis, te ponen televisiones para que veas series, todo ese tipo de cosas. Cuando coges un vuelo de Ryanair no te dan ni agua casi. Eso obviamente hace que se ahorre mucho dinero y aparte hace que puedan venderte esos servicios como extras por los que al final vas a tener que acabar pagando. Todo eso se suma a muchísimos otros temas de logística, como por ejemplo que cuando compran aviones más eficientes en vez de comprar aviones con más espacio o aviones más cómodos. También compran aviones en cantidades muy grandes o cuando están de oferta y cosas así, aunque sí es verdad que esos aviones suelen ser mucho más nuevos. Y luego otra cosa que hacen es que reducen el tiempo que los aviones están parados. Al no tener que estar metiendo y sacando cosas de catering, pues aprovechan el tiempo mucho más y consiguen hacer muchos más vuelos con un solo avión cada día. Y una forma que tienen de hacer esto, por ejemplo, si os fijáis, en los vuelos de Ryanair no hay bolsillos en los asientos. Y eso es porque así se evitan tener que perder el tiempo de limpiar 300 bolsillos cada vez que llega un vuelo. A esto se le suma también que dentro de la Unión Europea, al ser un mercado único, pues hay muchas menos restricciones y los vuelos son mucho más baratos entre países de la Unión Europea, que son los que suelen operar las aerolíneas low cost. Y bueno, hay muchas más otras cosas que hacen que las low cost sean baratas, pero esas son las principales. Lo que sí es muy importante saber es que el tema de seguridad no cambia entre una aerolínea low cost y una aerolínea de lujo, que eso suele asustar a la gente y en realidad las aerolíneas low cost son tan seguras o a veces incluso más que las aerolíneas más caras. Pero bueno, espero no haberme inventado nada y que esto haya tenido sentido y solucione un poco la duda. Un beso súper gordo. Chao. Bueno, ya he llegado al Airbnb, ahora voy a picar y a ver qué tal es. Es una habitación privada, así que espero que sea buena gente. Ay, hola. Buenas tardes. Judith, encantada de conocerte. ¿Qué tal el viaje? Muy bien, ay, muy bien, porque no hemos movido nada del avión. Pues aquí pillas con viento sur. Uy, pues he tenido una suerte porque y es, bueno, alucinante. La mujer del Airbnb es un amor, de verdad. Me ha dicho dónde tengo que ir a cenar, que hacen unos mariscos increíbles, me ha dicho, y ahí voy a ir hoy a cenar. El dueño del Hard Rock quería hacer aquí un bar, pero el día que fue a poner el nombre estaba constipado. Hay una pista de hielo increíble y voy a ir para ahí ya. Estoy muy sola. A ver, ¿cómo te llamas, Manu? Manu. Me acabo de encontrar con Manu. Manu Roller. Manu Roller, que dice que salió en First Date y que se ha hecho famoso por una frase que dijo y no sé qué frase es todavía. A ver, ¿este eres tú? Sí. ¿Qué pareces tú? Con trenzas. Me gustan mucho las chicas negras. ¿Por qué? Es que, no sé, de pequeño quería ser negro. ¿Te llama la atención? Sí. Quería ser negro. Sí, yo quiero ser negro, pero no se me ha arreglado, así que ahora hace falta buscar una chica negra para luego tener hijos con mis ojos. Siempre he querido ser negro. De hecho, a mi madre le decía, oye mamá, si me das colacao me vuelvo negro. Hay una, Es bien. Y siempre he querido ser negro. No me digas por qué, pero siempre. Flipas. Vale, a ver, tranquilos. Yo estaba flipando también cuando pasó todo esto. O sea, estoy flipando ahora que lo estoy editando. Charlando con él, me dijo que se había presentado a su cita en patines, así que le pedí que hiciese algunos trucos. Parece muy bonito, pero la verdad es que lo estoy flipando con las cuestas, ¿eh?
Bueno, yo ya, como dicen, panza llena, corazón contento, me voy a ir a dormir porque estoy súper cansada. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, darle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo. Adiós. Bueno, ya estamos yendo al aeropuerto y ahora... Ay, ¿me tienes que decir qué? Haz una pausa, hija. Haz una pausa. Vale, vale. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream night.